Ajá, Flor Ángel, ¿cómo estás? Hola, Qué gusto bien. verte y conocerte. Sí, ¿cómo está? Te conozco es bailando, pero entonces esto es una faceta que realmente no conocía de tu parte. Yo le digo a mi mami, pero Dios mío, esa muy chica, ¿cómo ha estudiado? Entonces, nos gustaría muchísimo que te hicieras una presentación personal de quién eres tú para que las personas te conozcan y muchas gracias, ¿verdad?, por tomar minutos de tu tiempo. Estamos muy agradecidos para conectarte con nosotros y entregarnos valiosa información. Así que te hago el No, paso. gracias a ti. Gracias a ti por la invitación, la oportunidad, todo lo que sea para sumar, bueno, abierta a hacerlo. Bueno, mi nombre es Flor Ángel Salazar, como lo dijiste, de profesión, soy médico internista, trabajo también con el área de psiconeuroinmunología, que es precisamente esa, una ciencia más nueva dentro de las ciencias de la salud, que estudia la conexión entre lo que es la mente, todos los procesos psíquicos, lo que pensamos, lo que creemos, el factor estrés y cómo ellos influyen en nuestros procesos de salud o enfermedad. También trabajo en el área de metabolismo y obesidad y soy master coach en programación neurolingüística. Bueno, dentro de mi personalidad me considero una persona bastante serena, sencilla, calmada, eh, quizás un poco terca, que eso tiene sus pros y sus contras. Yo digo que perseverante, pero no, bueno, soy un poquito terca como buena Tauro que soy. Ujú. Y bueno, dentro de mis pasiones está el baile. Creo que si no hubiese sido médico, eso hubiese sido mi otra elección dentro de mis caminos profesionales. Por mi carrera no pude continuar haciéndolo como más profesional, sino como un hobby, Claro. pero me apasiona muchísimo. Me gusta mucho también hacer yoga y leer. Me encanta la lectura, me conecta mucho. Y bueno, y con la lectura me gusta leer de todo, no solo de medicina, sino también de de otros temas, de crecimiento personal, novelas ya más tradicionales, todo. Y bueno, esa más o menos soy yo. Soy esposa y tengo un bebé de 3 años, hermoso. Entonces también soy madre, ando en ese rol ahorita de mamá en casa. ¿No? De Y mamá, imagínate, y siendo ahorita mamá. actualmente estás trabajando con pacientes de coronavirus, porque es bastante difícil, o sea, ir a trabajar y después llegar a casa con el miedo de poder contagiarte, pero a la vez la pasión y tu carrera. No puedes dejar de hacerlo. Es como lo que tú estás diciendo. Si tú hubiese podido elegir entre dos carreras, hubiese sido bailarina, pero realmente no. Esto era tu orientación en la vida, combinar dos cosas, ¿no? Exacto, Entonces, pero todavía sigues exactamente. bailando. Entonces, imagínate entonces llegar en ese proceso cuando estás en la calle para llegar a la casa. ¿Qué tal la experiencia? Es fuerte. Sí, porque bueno, como internista, ¿no? Ahorita lo que son los internistas, los infectólogos y los neumonólogos somos los que llevamos como la cabeza ante este proceso del COVID-19. Entonces, bueno, el riesgo siempre está porque estoy trabajando o paso consulta. Entonces, bueno, el riesgo siempre está, por supuesto, cuidándose, o sea, usando todas las medidas de protección y seguridad. Y bueno, nada, llegar a casa es llamar y agarren al niño porque sabes que a esa edad, mamá, y se te quieren es brincar encima, un abrazo. Entonces, bueno, nada, ya eso ahorita no es posible. Porque bueno, primero hay que cambiarse, lavarse, bañarse, quitar todo el atuendo, toda la ropa. Y bueno, nada, sí, siempre queda el miedo, el susto, porque somos humanos también, de que a través de tu profesión pongas en riesgo también a tu familia. Pero bueno, también con la certeza de que si cumples todas las medidas de protección y de cuidado que se debe de tener,
bueno, tienes menos posibilidades de, entonces te da la tranquilidad de que, bueno, estoy cumpliendo, estoy haciendo todo lo que debo hacer, bueno, sí. Entonces eso te alivia. Y bueno, y adicional que en mi cotidianidad también utilizo herramientas de la psiconeuroinmunología para gestionar y manejar todas esas emociones que se puede sentir en este momento crucial que estamos viviendo, pues. Eso es lo que yo te iba a comentar. En mi particular, creo que también es un daño emocional que está causando en los seres humanos sin pensar. Y entonces, hay muchas personas que no lo saben canalizar, pero creo que muchas personas que están en un medio ahorita que le han generado mucho estrés. Claro, no es fácil que tengas que, o sea, rechazar un abrazo familiar, un contacto familiar, un contacto de amistad. Creo que las personas que estamos un poquito más grandes podemos tratarlo de analizar, pero pienso que en los niños hay que tratarlo de ver cómo se maneja porque puede existir un daño psicológico, en mi Sí, particular. sí. Sí, por eso siempre antes de llegar a casa llamo, ahorita estoy con mis padres para que me apoyen en este proceso. Ujú. Y siempre llamo, mira, ya voy llegando, cosa que lo meten en el cuarto, que no, bueno, que no se dé cuenta que llegué hasta después de ya estar cambiada, hasta Claro, después de estar ya transformada, entonces bueno, hace que sea más sencillo, pues, ese claro. momento. Claro, por lo menos Ujú. buscaste ese mecanismo. Entonces nosotros lo que quisiéramos saber es que tú sabes qué está pasando. Hay muchas personas que hablan de muchas cosas, cuáles son los síntomas, cuáles no son los síntomas, entonces te mandan y yo entonces yo digo 100% qué es realmente, cuáles son los síntomas, porque yo creo que varían un poco, no todos los síntomas son iguales en todas las personas. Entonces, más o No. menos, ¿cuál podría ser los síntomas generalizados? Ok. Bueno, el COVID-19 es una enfermedad que puede ir desde un paciente totalmente asintomático, o sea, que no sienta nada, vive su proceso de enfermedad sin ningún síntoma. Esto puede seguir por los síntomas más comunes, que es que puede dar fiebre, tos, puede dar sensación de picazón a nivel de la garganta, que es lo que refieren los pacientes. También puede haber pérdida de lo que es el olfato y el gusto. Y bueno, yendo a casos mucho más graves, ya lo que es dificultad respiratoria o para lo que es el compromiso a nivel respiratorio. También se sabe ya hoy en día que, bueno, que es un virus que no solamente compromete el sistema respiratorio, también puede haber compromiso a nivel cardíaco, que de hecho los pacientes con antecedentes de cardiopatías, o sea, problemas a nivel del corazón, son pacientes que tienen un riesgo mayor por ese daño esa predilección que tiene el virus también a nivel del corazón. Otro de los órganos que también afectan es a nivel hepático, o sea, el hígado, puede haber una especie de inflamación a nivel de ese órgano. Y bueno, también síntomas a nivel gastrointestinal, o sea, a nivel de todo lo que es el tracto digestivo, a nivel de piel, inclusive a nivel del sistema nervioso. Estoy hablando ya de casos menos frecuentes, pero que también se han observado. Los principales es la parte respiratoria, a nivel de pulmón, corazón e hígado. Son como los primeros, como los más frecuentes, pues el tejido de elección del virus. Pero no se escapan los otros sistemas. Adicional a esto ocurre lo siguiente, cuando un cuerpo extraño, un agente extraño entra a nuestro cuerpo, en este caso el SARS-CoV-2, que es el nombre del virus como tal, él entra a través de lo que es, bueno, boca, nariz o la mucosa de los ojos, entra, tiene la predilección celular, o sea, entra la célula que vaya a afectar, en este caso son las células epiteliales, que son las células que recubren los diferentes órganos, por eso es que puede afectar diferentes órganos. Lo que pasa es que tiene predilección por las células, como comenté, de los órganos que ya mencioné. ¿Qué ocurre? El virus, para vivir, tiene que estar dentro de la célula. No vive fuera de la célula, o el tiempo de que está fuera de la célula es por poco tiempo. Por eso es que cuando nos lavamos las manos, el virus muere con facilidad, o cuando hacemos el proceso de desinfección
del área, ya sea del piso, de los zapatos, de los equipos, etcétera, también muere con bastante facilidad porque el virus sin la célula no tiene la capacidad ni de reproducirse ni de mantenerse con vida. Esa es una particularidad. Ok. Una vez que el virus entra dentro de las células, se activa en nosotros nuestro sistema inmunológico, que es el sistema que nos defiende de cualquier agente extraño en general. Ese sistema inmunológico en lo que despierta la alarmita de que, bueno, hay algo extraño, se activa para defendernos. Por supuesto, él para defendernos tiene sus mecanismos, o sea, aumenta la cantidad de células que hay, produce ciertas sustancias también para lograr combatir ese virus. De ahí que hay ciertas personas que tienen mayor predisposición a agravarse porque pueden tener alguna condición de base médica donde su sistema inmunológico esté comprometido, o sea, no esté tan fuerte, no esté tan potente para responder de la forma más óptima al cuadro viral que se está enfrentando en ese momento, ante ese agente extraño. Normalmente dentro de las patologías que se conoce que pueden comprometer ese agente extraño, tenemos enfermedades como la diabetes mellitus, enfermedades propias del sistema inmunológico como la artritis reumatoidea, el lupus, y bueno, aquí son muchísimas, pero las enfermedades propias del sistema inmunológico. Tenemos también los pacientes adultos mayores. Ya se conoce que a partir de los 65 años, por un proceso propio de la edad, el sistema inmunológico tiene un poquito menos de fuerza o de potencia. Eso también va muy en función del estilo de vida que haya tenido también la persona durante toda su vida, pero bueno, es una condición ya establecida a nivel de generalidades. Y otro factor súper importante que hoy en día ya se sabe que influye en deprimir el sistema inmunológico es el estrés. El estrés, cuando es mantenido en el tiempo, se liberan dos hormonas principalmente, que es el cortisol y la adrenalina. El cortisol tiene la particularidad que tiene múltiples efectos a nivel de salud, pero uno es que le quita fuerza, le quita potencia al sistema inmunológico. Entonces, un paciente que de repente, o una persona que de repente no tiene ninguno de los factores antes mencionados, no es que soy sano, o sea, no tengo ninguna enfermedad, pero de repente tengo un nivel de estrés o una vida donde no gestiono esas emociones, donde no vivo muy acelerado, no duermo, de repente vivo siempre con rabia o estoy pasando un momento de repente de mucha tristeza. Ese cortisol que se produce, producto de esa circunstancia que pueda estar generando estrés en esa persona, puede deprimir el sistema inmune, hacerlo más vulnerable, no solamente al COVID-19, sino ante cualquier agente extraño. Dentro de los agentes extraños nombro virus, bacterias, parásitos, hongos e incluso células tumorales, que son las células que se desarrollan y desarrollan el cáncer. Entonces, cuando hay esa inmunosupresión, hay esa predisposición mayor. El otro punto importante, si el sistema inmunológico también está comprometido, se ha visto que una persona, por ejemplo, con altos niveles de estrés y enferma puede tardar hasta un 40% más del tiempo en recuperarse de la enfermedad. Y no solo en recuperarse, sino que corre el riesgo de complicarse con esa enfermedad. Entonces, de allí la importancia de ir a, bueno, ¿qué voy a hacer yo con mi sistema inmunológico, mi sistema que me defiende, para que esté potente o lo más óptimo posible? Por si en algún momento me expongo al virus, bueno, yo tenga, mi sistema tenga la suficiente potencia de, ya sea que haga un cuadro asintomático o un cuadro con síntomas pequeños, pues, o síntomas mínimos, y logre recuperarme lo más pronto posible dentro del riesgo que pueda tener ante la exposición. Hay muchas herramientas que ayudan a controlar el sistema inmunológico, o sea, a controlar el sistema inmunológico, no, a disminuir ese nivel de cortisol en sangre. Porque, bueno, hay una realidad que no podemos tapar o sea, no podemos tapar el sol con un dedo. O sea, hay una situación de una pandemia que puede llevar también algún factor en la parte económica en algunas personas, y eso puede generar estrés. El hecho de estar en casa
para algunas personas también significa un nivel de estrés, porque incluso el hecho de tú salir, trabajar, o simplemente ir y sentarme y tomarme un café con una persona o conversar con un compañero, eso en el día a día, en la rutina del día a día, ya se sabe que logran disminuir los niveles de cortisol del estrés que pueda generar la rutina. Entonces, claro, ya al no tener eso, ya, wow, no puedo salir. Si de repente tengo hijos, entonces el convivir con los niños, el ser la maestra de los niños, el adaptarme a una nueva modalidad quizás de, bueno, las clases en línea y de repente no sé usar la tecnología, entonces, bueno, Exacto. es todo quizás una situación retadora, pero ¿qué ocurre? Si nos dejamos atrapar por ese reto y ese estrés, entonces podemos dejar, o sea, podemos atropellar nuestra salud, terminar Ujú. enfermo de cualquier otra cosa que incluso no puede ser el COVID, sino cualquier otra cosa porque producimos cortisol y nos llevamos nuestra salud por delante. Entonces, Ay, claro, hay que señores. Vean que como que no se le había dado como mucha importancia a ese punto, porque realmente estábamos hablando solamente que las personas se concentran en la higiene. Pero también en la higiene, hay gente que está estresada por todo, no quiere tocar paredes, ni ascensores, ni nada, todo está contagiado, quiere casi que salir como unos astronautas, y creo que tienes que mantener ese lineamiento de esa higiene realmente que debes mantener, como son los guantes, pero hay un uso correcto de los guantes, tienes que utilizar de manera correcta los gel antibacteriales, lo que es la parte de sí, cubrirse la cara, los tapabocas, son muchas cosas, pero vean este punto que realmente no lo habíamos tomado en consideración. Y mira que ahorita está saliendo mucha información referente a esto, cómo el estrés puede ponernos vulnerables ante la enfermedad. exactamente. Sí, y ese punto también que tú dices, porque de hecho el cortisol en el cuerpo, o sea, en el nivel del ser humano, está diseñado realmente para periodos cortos. O sea, por ejemplo, si en medio de la calle alguien me va a agredir, entonces se dispara una salida de cortisol y eso puede hacer que yo de repente me tape, me esconda, corra quizás, y de repente haga cosas que yo, wow, ¿cómo corrí tan rápido? Y logré de repente huir y protegerme ante ese evento. O de repente me metí debajo de un carro, o sea, el cortisol, pero está diseñado que una vez que pasó ese evento agudo, él baja y vuelve a la normalidad. Cuando el estrés es permanente, es que ocurren estos daños en realidad. ¿Qué pasa? Ese cortisol hace que la musculatura también se contraiga, que en teoría el cuerpo entiende cuando hay esa descarga de cortisol que yo tengo que o huir o esconderme o defenderme. Y me mantengo en esa alerta permanente. Por supuesto, llega un momento que el cuerpo se agota de estar en esa alerta permanente. O sea, es como si estuviese todo el día, no sé, con el brazo apretado. Llega un momento que mi brazo se agota. Así mismo pasa con el cuerpo. Y el otro punto, que al estar bajo esa tensión, podemos ser incluso hasta menos cuidadosos y menos objetivos, porque podemos llegar a ese extremo de querer limpiar todo. Entonces, por ejemplo, pasa y ha pasado, o sea, lo vemos, lo se ve en la consulta, se llegan pacientes intoxicados por el exceso del uso del cloro. Porque entonces quieren Ajá. limpiar todo con cloro, casi que bañarse ellos con cloro, entonces llegan con un proceso de intoxicación por químicos, pues, porque entonces no se toman quizás el trabajo de, bueno, ver cuál es la dilución que tiene que tener el cloro para lograr el efecto, cuál realmente es el uso del cloro. Realmente yo con solo lavarme las manos con agua y jabón ya estoy haciendo mi trabajo conmigo. El cloro se Ujú. utiliza es para desinfectar realmente la casa o los sitios expuestos, los objetos. Pero entonces el hecho de estar bajo ese nivel de estrés también puede hacer que caigas en una paranoia contra el tema y a la final termines igual Dañando llevándote tu tu salud salud. por delante.
Exacto. Exactamente. Y creo que también vi muchos casos de personas que estaban en abuso con lo que es la parte del uso de los geles antibacteriales. Entonces, creo que el Sí, gel antibacterial es una manera, si nosotros estamos en la calle, no vamos a tener en todos lados un lavamanos y jabón, entonces nos sirve el exacto. gel antibacterial. Hay gente que lo está usando mucho en las casas, hay gente que por lo menos no tienen cocinas eléctricas, pero tienen cocinas a gas, y hay gente que se han quemado porque eso es inflamable y, o sea, llama el calor. Y hay personas que se han Es quemado así. las manos y partes del cuerpo por el Sí, mal es así. uso de De los hecho, gel antibacteriales. incluso personas que combinan cloro con alcohol y bueno, hacen combinaciones de diferentes desinfectantes y esas combinaciones son tóxicas totalmente. Tóxica. Entonces, sí, entonces por eso es importante también dentro de este proceso mantener un poco de la serenidad para poder, eso te va a permitir a ti, bueno, buscar las fuentes oficiales, realmente, bueno, qué es lo que debo hacer, cómo lo debo hacer, cómo debo diluir el cloro, cuándo voy a usar el gel antibacterial, porque precisamente, o sea, si tú tienes la posibilidad de lavarte las manos, esa es la mejor opción. El Claro. lavado de las manos, eso no lo sustituye. El gel antibacterial con alcohol al 70% mínimo, solo, la indicación es solo si no tienes la posibilidad de lavarte las manos al momento. Entonces, en ese caso, usa el gel antibacterial y la cantidad es aplicar en una mano como si fuese el tamaño de una moneda. Entonces, aplicas un circulito como esa cantidad y eso es lo que vas a usar. O sea, tampoco es que te vas a bañar en gel antibacterial o tampoco vas a llegar a poner un puntico porque tampoco estás usando la cantidad necesaria. Entonces, eso sí. Y el otro punto con el cloro hay que diluirlo a una concentración entre 1 y 2%, teniendo en cuenta que la dilución al 2% es tóxica para la piel. Entonces, normalmente a nivel de casa se recomienda que sea el 1%. Habitualmente, la mayoría de los cloros comerciales vienen a una dilución entre 4,5 y 5% de cloro. Entonces, si tú, por ejemplo, pones 1 litro de cloro que viene al 5% y 1 litro de agua, y ese gel ese cloro, esa dilución te está quedando al 2,5. Y entonces Ok. después igual pones 1 litro de esa cantidad más 1 litro de agua y ya eso te está quedando al 1,25. Ok. O sea, Ok. por cada 2 litros de agua, 1 litro de cloro. Si, Un litro si de está al cloro. 5%. Ajá. Ese sería más o Oh, menos el porcentaje de la dilución del cloro para usar a nivel de lo que es el hogar, pues la casa. Y como le digo, no es para usarlo la persona, es para sí, claro, desinfectar y no a cada instante, porque si ya estás en la casa, no, ya hiciste o sea, estás desinfectado y no has salido de la casa 2 o 3 días, no tienes por qué estar a cada 5 minutos colocándole cloro porque no has salido y no te has expuesto al virus en la calle. exactamente. Exactamente, solamente lo utilizas si hay exposición, o sea, que alguien de repente fue el día de compra, bueno, la persona salió, entró, hizo su aseo ella misma y bueno, puede hacer la limpieza en casa con el cloro para desinfectar la zona. Ese es quizás es como el punto, el resto, bueno, su limpieza habitual, pues, pero si no hay ese factor de riesgo de entrada y salida, que bueno, que lo ideal es que no lo tengan, no es necesario hacerlo con frecuencia la limpieza, porque no hay la exposición, pues si no hay la entrada y la salida de las personas, no hay la exposición al virus en casa. Bueno, lo otro dentro de las medidas importantes, el lavado de las manos es la clave, realmente, Ujú. de verdad, esa es la prioridad. El distanciamiento social a la hora de salir a la calle, sí es súper importante mantener la distancia 1,5 metros, 2 metros de promedio entre una persona y otra. Y esto es, bueno, sencillamente por la forma de transmitirse el virus, que es a través de los fluidos. Entonces, bueno, si una persona habla, dependiendo del tono que se utilice al hablar, pero por ejemplo, si alguien grita, los fluidos pueden incluso llegar hasta aproximadamente de medio metro a 1 metro. Entonces, es una Ok. distancia
sí, una distancia lejos. Entonces, bueno, es lo mínimo que se pide porque en teoría en la calle, bueno, puede ser que tú necesites conversar con alguien, entonces, bueno, tratar de mantener ese distanciamiento. Si la persona tose o estornuda, los fluidos pueden viajar, incluso según la fuerza con que se haga, incluso hasta unos 5 o 7 metros, dependiendo de la fuerza del estornudo o la fuerza con que ocurra la tos. Por eso la indicación del uso de tapaboca, de hecho, Ujú. esto ha sido una evolución dentro de la parte médica, porque al inicio las indicaciones del uso del tapaboca era solo para el personal de salud Ujú. que tuviese el contacto con el paciente, incluso no eran los tapabocas quirúrgicos tradicionales, sino una mascarilla especial que tiene un filtro mayor a la mascarilla tradicional quirúrgica. Y no era indicativo para la población común el uso del tapaboca. Bueno, en vista de que todos estamos aprendiendo de este cuadro viral y los múltiples estudios de los países donde, bueno, inició el virus, los primeros países que fueron afectados, bueno, se llegó a la conclusión y se evidenció en los estudios que al usar el tapaboca en la persona común se disminuía, no es que elimina la posibilidad de contagio, pero sí disminuye el riesgo de transmisión, porque Ok. hace que la pasada del virus sea un poquito más lenta. Porque, ¿qué ocurre? Los filtros que tienen los tapabocas son más grandes que el tamaño del virus. No sé si me explico allí. Ujú. Eso es como que, imagínense que el tapaboca, imagínense como un colador de pasta. Ujú. Imagínense que el virus es como café. Entonces, si tú intentas colar café con un colador de pasta, el café va a pasar, ¿verdad? Claro. Por los huequitos. Pero va a pasar más lento que de repente intentes usar, no sé, un aro que sea algo grande, que no sea tan pequeño como el colador de pasta, sino que tenga los orificios más grandes, va a pasar con mayor. O algo, si lanzas el café al aire, va a pasar más, va a salir mayor cantidad de café. Entonces, más o menos esa es la relación que hay. O sea, los orificios de los tapabocas son pequeños, pero el virus entra por allí. De allí la importancia y el no confiarse solo con usar el tapaboca y no mantener la distancia social y no lavarnos Total. las manos. O sea, de allí la Exactamente. importancia de que se usen, o sea, de que de esas tres medidas de inicio sean cumplidas para la protección de este virus, disminuir el riesgo de. Y por supuesto, el no tocarse la cara previo Ujú. al lavado de las manos, porque bueno, si por alguna razón tuve contacto con el virus y lo llevo a la cara, que es la fuente por donde entra el virus, entonces bueno, estoy pasando el virus de mis manos adentro de mi cuerpo. Una pregunta que yo te quería hacer, porque a veces veo personas con la escasez de la cantidad de mascarillas, veo personas que han utilizado las médicas, pero pasan 4, 5, 2 semanas con la máscara, con la misma máscara médica. O sea, realmente no, yo no pienso que no Mm. tiene ninguna función, pero tampoco siento que las máscaras nuevas que están haciendo de tela, de fabric, yo no pienso que tampoco sirven. Entonces, no sé qué te puedo decir. No sé, Sí, no sé qué que decir. las mascarillas quirúrgicas no son reusables, o sea, son mascarillas que hay que descartar una vez que las utilice. Eso también fue parte de la evolución dentro de la parte médica, porque de hecho al inicio se pedía dentro de la población era que fuesen mascarillas por lo menos quirúrgicas en las personas, pero después dentro de los estudios de la Organización Mundial de la Salud, Ujú. bueno, determinaron que sí, que las mascarillas de tela, a pesar de que el orificio es aún más grande todavía que el de las mascarillas quirúrgicas Ujú. de tradición, o sea, las mascarillas quirúrgicas, disminuían o enlentecía ese proceso. Ese proceso viene también enlentecido en función de si, por ejemplo, yo tengo una conversación o paso cerca de alguien que tenga, que si voy en la vía o algo, las dos personas tengamos la mascarilla.
Porque, Ok. ¿qué pasa? Si yo tengo la mascarilla y la otra persona no la tiene, ese riesgo me aumenta. O sea, a Claro. medida que entonces es importante el uso de todos. Por eso es que aquí es un trabajo, bueno, aquí es donde yo creo que con esta pandemia el mundo también nos está mostrando que, bueno, que todos somos uno. Es un trabajo de Ujú. lo que el otro haga también de alguna forma tiene una repercusión en mí. Y bueno, de hecho Y lo vemos con algo. quiénes somos cada uno de nosotros? Porque yo pienso que no solamente es tu cuidado personal, sino que tú también tienes que entender que tú puedes afectar a otras personas. En el sentido que yo veo muchas personas como lo que tú estás diciendo, si vamos a utilizar los dos de la mascarilla, si no, bueno, nos la quitamos, corremos el riesgo los dos. Esa es la realidad. Pero entonces ahora hay un aumento excesivo, por lo menos aquí en Miami, un aumento excesivo en la cantidad de casos. Pero veo personas que, como lo que tú estás diciendo, que puedes decir, a mí no me va a dar el coronavirus, o puede ser que a mí no me vaya a dar, no siento ningún síntoma ni nada, pero puede suceder que lo tengas y no te hayas dado cuenta y has infectado a yo no sé cuántas personas a tu alrededor. Entonces creo que es importante el uso de las máscaras, la higiene y todo para poder evitar esa parte con la finalidad de no, ¿entiendes? Porque me he dado cuenta que muchas personas que he conocido que le han dado el corona han tenido muchos síntomas totalmente diferentes. Hay personas que le han dado fiebre, hay otras que no le han dado fiebre, hay personas que le han dado hasta vómitos. Sí, porque afecta al tejido también gastrointestinal. Hay personas que le, ha dado diarrea, que le han dado diarrea, hay Diarrea. personas que aparecen lesiones en piel, bueno, a nivel del sistema nervioso también hay personas con compromiso del sistema nervioso. Bueno, es lo que te digo, la sintomatología va desde el asintomático hasta pacientes con compromiso multiorgánico, se llama eso, o sea, que puede afectar, que tiene Mira, yo te afectación de voy a diferentes contar niveles. algo que yo vi. Yo escuché, dice alguien, esta persona tiene coronavirus. Yo, ¿en serio? Sí, tiene coronavirus. Oh, que se recupere. Pero cuando veo a esa persona, la veo en las redes sociales, en discotecas, con miles de personas alrededor. Pero esas personas que estaban alrededor tampoco le importaban. Y yo dije, bueno, ¿y cuál es realmente qué es lo que estamos llegando? Creo que esto no es algo que solamente podemos dejarle a la parte médica, ¿ok? O sea, la solución tiene que ser el gobierno De todo. y las personas que trabajan en la parte de la medicina. No, señor, también es trabajo de nosotros como seres humanos, ¿ok? Adicionalmente, lo que se está evitando, y las personas no lo ven en ese sentido, es que haya y o exista un colapso de la parte de la salud. Es muy Sí. difícil. Un país no se puede dar abasto, vamos a suponer, a un 100% de contaminado. Porque 100% de contaminado es el 100% que se van a contagiar los médicos, se van a contagiar los médicos internistas, los que están trabajando con las Claro. partes de laboratorio y esas personas no pueden trabajar, entonces algo, vamos a morir todos. Bueno, de hecho, no, ese es el punto importante con este virus, o sea, más que la severidad, porque realmente la severidad es en aproximadamente un 2% de los pacientes, o sea, un 2% es los pacientes que tienen, que se ha estudiado ahorita, que fallecen. Cada país tiene una tasa de mortalidad distinta, pero más o menos es como el promedio. Y un 80% de los pacientes responden muy bien, o sea, les da como una gripe y pasa, y solo un 20% de los pacientes quizás se puedan complicar y puedan ameritar intervención médica, ya sea hospitalizado a nivel de normal o en a nivel de cuidados intensivos. El detalle es que como el virus se transmite tan rápido, entonces al infectarse un gran volumen de la población, el sistema de salud colapsa. De hecho, fíjate un dato interesante que se determinó hace poquito, que en España ya bajó, que fue uno de los países más golpeados, y ya se sabe, en España solamente enfermó un 5% de la población. Y fíjate el colapso que hubo a nivel, y estamos hablando de un buen sistema de salud en cuanto a infraestructura, o sea, Ujú. un sistema de salud. Entonces, imagínate, si con solo un 5% de la población que enfermó colapsó,
Entonces, ese es el detalle. O sea, que de repente tú dices, bueno, pero de cada 100 que sean 2 que fallezcan y 20 que se compliquen, quizás no pareciese tan, tan fea la cosa, ¿no? Pero el detalle es que cuando lo magnificas, o sea, si ya no son 100, sino son 100.000 personas, entonces ya los números te cambian y salud colapsa. Claro, Y bueno, por supuesto, los médicos, hay un límite humano claro. que entonces se escapa de las manos. Además que hay un límite en cuanto a equipos, en cuanto a Ujú. camas, infraestructura. Entonces todo eso, ese es el problema. Y el de otro detalle que ocurre, que entonces pasa como de repente ocurrió también en Italia, que lamentándolo mucho, si de repente tenías un equipo de ventilador y de repente tenías 5 pacientes en espera, un paciente quizás de 65 años, otro de 60, tenías uno de 30 y uno de 40, tenías que decidir a cuál ibas a conectar, o sea, cuál es la posibilidad de vida. Y wow, a nivel de medicina, o sea, tú como médico, tu formación está dada para brindar salud y tener que decidir, o sea, no es sencillo, pues porque, o sea, ¿a quién conecto? Entonces, bueno, en estos casos se utiliza, cuando se llega a esos extremos, se utiliza, bueno, lo que uno llama las medicinas de guerra, que es que de guerras, catástrofes, que es que, bueno, tienes que conectar a la persona que tiene mayor posibilidad de vivir. Pero, cónchale, la vida de otra persona también vale. Está Entonces, bueno, difícil nada, poder tomar una decisión así. sí, no es sencillo. Y además que, bueno, hay un doliente o hay dolientes detrás de esa persona de repente de 60 años que no conectaste. Y probablemente esa persona de 60 años todavía le queda vida útil porque la esperanza de vida es mucho más de 60 años hoy en día. Entonces, Claro, y es un trabajo, como tú bien lo dijiste, es un trabajo de todos. O sea, el así es. personal de salud hace lo que le toca a nivel de tratar de impartir la información, de atender dentro de las posibilidades, pero no puede solo. Es un trabajo donde se requiere, y bueno, es lo que te digo, creo que esta pandemia nos viene a mostrar que, bueno, que todos somos uno y bueno, no podemos, lo que yo hago va a influir en mí y en otros. Y así lo que cada una de las personas hace va a influir en sí y en otras personas. No todo el mundo ha Así tomado es. la conciencia, es la realidad. Hay personas que quizás todavía se lo toman más a la ligera, que piensan, por lo menos aquí en Venezuela hubo un momento donde se decía que no, que eso era mentira, que no habían casos, este, que eso no estaba pasando. Quizás ahorita como ya viene repuntando más y los casos vienen aumentando, bueno, ya hay personas que como que han cambiado un poquito la dinámica, pero todavía hay quien aún no lo cree. Bueno, no tenemos el poder de cambiar a los otros, no, sino bueno, solamente con el ejemplo y bueno, con lo que uno pueda, hacer lo que está en las manos de cada uno, pues ya Sí. quedará en Eso es cada algo más quien o menos lo que está pasando en similar aquí. Muchas personas no confiaban hasta que empezamos a conocer personas que estaban ya relacionadas y muchas personas que conozco han pasado por eso. Y hay algunos que han estado muy mal, hay otros que han estado muy bien. La ciencia ha trabajado de manera muy efectiva para poder lograr ayudar a las personas nuevas contagiadas. Una preguntita que te iba a hacer que es algo que sí todos nos preguntamos y realmente no lo hablan mucho. ¿Cuál es ese impacto? Porque ya sabemos los pros, sabemos lo que es la parte de la higiene, sabemos cómo puede actuar la enfermedad. Ese también que tiene que tener conciencia, somos un sistema, somos partes de un todo, pero una de las cosas Exacto. que, por lo menos nosotros que estamos relacionadas con la danza, a muchos les gusta el deporte de alto impacto, ¿cuál es ese contra del uso de las máscaras en el momento que estamos realizando actividades? Porque yo veo, por lo menos yo intenté bailar y yo casi me desmayo. Porque es que yo siento que eso que sale no sale nunca. Es como que vuelves a respirar eso mismo que estás botando. ¿Cuál es ese contra referente a lo que es la parte del uso de las máscaras dentro de las actividades físicas o deportivas? Sí, fíjate, la mascarilla, de hecho, bueno,
se está corriendo una información, no sé si allá en Miami, aquí se corrió muchísimo en Venezuela, que si usabas las mascarillas terminabas tragándote tu propio CO2. Voy a explicar un poquito lo que es la parte del sistema respiratorio. O sea, nosotros inhalamos y tomamos oxígeno. A nivel pulmonar ocurre un intercambio de lo que es el oxígeno que inhalamos y sale CO2, que es el CO2 dentro de nuestro cuerpo en concentraciones mayores a las normales, es tóxico. Entonces, cuando exhalamos, sale el CO2 que expulsamos. ¿Okay? Con las mascarillas, no es que el CO2 que lo expulsé me lo volví a tragar. No, de hecho, nuestro sistema respiratorio no está diseñado para aspirar CO2, al menos que en el ambiente hayan concentraciones muy altas. Realmente la forma es que mi cuerpo no exhale el suficiente CO2. Entonces, ¿qué pasa con las mascarillas? Hay esa sensación de ahogo, sobre todo cuando se está haciendo actividad física. Eso genera que yo hiperventile. ¿Qué es eso, la hiperventilación? Que hago respiraciones más cortas y más rápidas. Al hacer respiraciones más cortas y más rápidas, entra menos oxígeno, además que son más superficiales esas respiraciones, entonces entra menos oxígeno y por supuesto sale menos CO2. Entonces, esa sensación de hiperventilación aumenta aún más la sensación de ahogo y puede generar, si sigo hiperventilando, puede generar, por supuesto, como estoy introduciendo cada vez menos oxígeno, puede generar que sienta sensación incluso de mareo. Hay personas que pueden desmayarse o perder el nivel de conciencia por segundos producto de eso, porque llega menos oxígeno a nivel cerebral. ¿Okay? Ahí es importantísimo el control en la respiración. ¿Qué pasa? Dentro de la actividad física, una de las recomendaciones cuando se trabaja con mascarilla, porque a nivel de hacer deporte en público, sí es importantísimo el uso de la mascarilla, precisamente por ese riesgo A. Entonces, una de las recomendaciones es, si mi capacidad pulmonar o mi resistencia todavía no está tan desarrollada, entonces ir progresivo, no querer hacer quizás súper entrenamientos. Y si, bueno, ya yo tengo una capacidad pulmonar, si yo siempre he entrenado, he bailado, entonces es importante el control sobre la respiración. O sea, ese permitirme ir con suavidad, porque va a haber la sensación, porque sí la hay, pero es importante mantener ese control y no caer en la hiperventilación, porque puede generar algún síntoma. Pero no es que me voy a tragar lo que expulsé. No va a pasar eso, que de hecho aquí eso se corrió muchísimo, que entonces te tragabas el CO2, te podía dar una ACV, un Sí. tromboembolismo. No, bueno, esa información no pasó por aquí. Sí, aquí, bueno, todo, entonces casi que te podías morir, que bueno, eso fue, pero no ocurre eso. De hecho, por ejemplo, hay patologías donde hay compromiso del sistema inmune, por ejemplo, las patologías hemato-oncológicas como las leucemias, los linfomas, son pacientes que tienen que estar con mascarillas permanentes por el riesgo, como su sistema inmunológico está muy debilitado, entonces por el riesgo de que alguien los pueda infectar, porque ellos se infectan con gérmenes comunes, pues, y sus infecciones suelen ser bastante agresivas. Entonces son pacientes que tienen que usar mascarilla permanentemente. O sea, Claro. todo el tiempo tienen que, incluso para dormir, tienen que usar sus mascarillas. Y nunca ha ocurrido ese evento. Claro, uno les enseña esa sensación porque la hay, pues hay esa sensación de ahogo. De hecho, a veces cuando yo estoy en consulta, los pacientes me preguntan, pero no se está ahogando. Porque claro, uno pasa muchas horas en consulta y con la mascarilla puesta siempre y encima la careta, pero claro, ya uno conoce, bueno, simplemente mantienes el control. No voy a negar que en algún momento lo he sentido, entonces bueno,
me sereno y vuelvo a tomar ese control en mí. Y bueno, el otro tema es que la mascarilla también te da calor. Y por supuesto el calor hace que transpires más, pierdas más Claro. líquido, y eso también puede hacer que la respiración se acelere un poquito más. Entonces, un poquito de control, que igual pasa con la actividad física. Sudas, transpiras, pierdes más líquido y también eso genera que quieras respirar más rápido. Pero bueno, es trabajar en ese autocontrol un poco, porque es lo que te digo, a nivel, si se va a hacer ejercicio fuera de casa, o en un lugar donde, no sé, por lo menos ahorita algunos países que ya hay gimnasios abiertos, hay que hacerlos con mascarilla. Ok, Sé que ok. no es Sí, porque aquí sencillo, está nos ha pasando que tocado, ya bueno, están abiertos. readaptarnos a muchas cosas. Aquí están Ah, abiertos y aquí están, ya han abierto muchos gimnasios, muchos sitios y hay muchas personas que no están utilizando mascarilla. En verdad, bueno, cuando yo en un principio, o sea, ya pudimos, o sea, no habían tantas cantidades de infectados, ya se veía de una manera que se estaba sobrellevando la cosa. Yo estaba dando clase un día, me sentí sumamente ahogada, bueno, estas personas estaban lejos, bueno, me quité la máscara y bueno, seguí dando mi clase. Claro, después ahora pasa toda esta situación y ahora da terror quitarse la máscara, porque ahora sí da terror por el aumento, aunque bueno, no es como tú dices, es también uno como la conciencia de lo que es esa parte, pues el infectarse, infectar a cualquier familiar, a personas que están a nuestro alrededor, nuestros compañeros de trabajo. Mira, nos da una información que hemos quedado, lo del estrés. No, en verdad no teníamos conocimiento en eso, así que por favor vayan mandando cualquier, mira, tenemos 2 minutos, ¿ok? Así que por favor si quieren hacer alguna pregunta, si quieren preguntar algo, ya, o sea, ya podemos asociar que las actividades deportivas y la danza también es un medio para relajarnos, cero estrés, tenemos que estar más tranquilos, ¿ok? Porque si no nos volvemos vulnerables al virus. Así que tienen que estar muy pendientes con eso. Vamos a tener que hacer un segundo aquí porque vamos a tener que escuchar un poquito de Florange que nos hable un poquito de cómo podemos nosotros ayudarnos para darle fuerza a nuestro sistema inmunológico, porque es que tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Eso es así. sí, Vaya sí, sí. mandando alguna pregunta o algo por allí. Ahí dice Yaira, llegó. Bueno, Yaira, llegaste y te perdiste a Flor Ángel. Así que pues, Sí, es se le súper das aquí. importante el ejercicio, incluyendo dentro del ejercicio la danza. Eso es súper importante. Yo siempre digo que la actividad física o el ejercicio que la persona escoja sea un ejercicio que le guste, es clave pero la actividad, el ejercicio libera una hormona que se llama endorfina y la endorfina genera esa sensación de bienestar y además disminuye los niveles de cortisol en sangre. Entonces, por eso el impacto tan positivo que tiene la actividad física, el ejercicio, dentro del potenciar el sistema inmunológico. Importante siempre que sea una actividad, un ejercicio que les guste a la persona, porque de hecho yo les digo a algunos pacientes, bueno, hay que hacer ejercicio. Entonces, bueno, salgo a caminar y yo, pero ¿te gusta? Ay, no. Entonces yo le digo, no, si tú vas a caminar, ay, qué fastidio, no sé qué, no vamos a lograr que se libere la endorfina, que es una hormona de bienestar, y entonces, ¿qué va a ocurrir? En una semana ya no me vas a caminar más, porque vas a ir obligada, fastidiada, eso te va a generar más bien mayor nivel de estrés, te va a generar más cortisol, y eso no es lo que queremos. Sé que te gusta, incluso tengo muchos pacientes que les gusta bailar, pero a veces no lo asocian. ¿Y te gusta bailar? Bueno, usted se va a poner va a buscar en redes o va a poner su música favorita y se va a poner a bailar tanto tiempo, las indicaciones que tenga según el caso, ¿no? Porque es súper importante esa conexión con lo que te apasiona. O sea, hacer eso. De hecho, por lo menos a mí me gusta siempre dentro del mundo de los ejercicios, me gustaba hacer ejercicio, pero me he inclinado siempre por el baile porque es lo que yo siento que me conecta, además que me hace conexión con las emociones, adicional que, bueno, la música tiene otro efecto a nivel de lo que es potenciar el sistema inmunológico, entonces, claro, para mí se hace esa combinación perfecta entre lo que es la música
con el ejercicio de bailar. Entonces es súper importante que el ejercicio que decidan hacer sea un ejercicio que les guste. Si les gusta ser funcionales, excelente. Por supuesto, adaptado a cada uno según su condición física, ¿no? Si les gusta la danza, fabuloso. O sea, pero sí que sea algo que les guste. Primero por eso, para lograr el beneficio del ejercicio en Tenemos cortisol. 29 segundos y yo te quiero agradecer de todo corazón por toda esta información grandísima. O sea, tenemos que hacer un segundo. Señores, no me voy a conectar porque Chévere. ella tiene que hacer un segundo. Flor Ángel, muchas gracias. Despídete de nosotros. Antes tienes 12 segundos. Gracias, de verdad, bendiciones. Bello este trabajo, Magda, de verdad.